más duras, porque una de las formas de defender el territorio es conocerlo, y el territorio, sin citar mucho, se conoce con los pies, ¿no? No basta un mapa, aunque mucha gente con los mapas se aclara, ¿no? Esta marcha está organizada fundamentalmente por Entorno Escorial, como decir Michael, ¿no? Y también por Ecologistas de Nación, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, ARBA, Camineros del Real de Manzanares, Alana, Rodena y Alana, bueno, una serie de organizaciones, ¿no? La idea, como sabéis, es salir por aquí, ir junto a la Cañada Real hacia la zona del Puente del Herreño, que sería la entrada al polígono P29, y a coger una vía pecuaria, que es camino de tierra, para llegar hasta Monesterio, luego volver. A la vuelta, una parte de gente irá hacia las Torreras Navalquejigo, la estación de tren, otra gente ahí se puede ir a la estación de tren de Villalba y otra gente podemos volver aquí, ¿no? Eso es un poco la organización de la marcha. A mí me tocaba, junto con Jorge, hacer una introducción general a lo que está pasando en temas de urbanismo, ¿no? Existen muchas acciones urbanísticas en este momento en nuestro territorio, en la sierra. No sabemos si esas acciones van a llevar adelante los planes de construcción de decenas de miles de viviendas que hay desde Villanueva de la Callada, digamos, hasta Los Molinos, ¿no? Hasta Soto del Real o hasta el Gualo Cerceda Matalpino, ¿no? Pero sí hay una ofensiva sobre el papel de nuevos planes generales, también al calor de toda la ideología que se recrea en la Comunidad de Madrid y de algunos que les ayudan, ¿no? Como este señor que ha escrito el libro de que Madrid, para competir con el mundo, necesita 10 millones de habitantes, porque si no, no existe en el mapa. Creo que sabéis a qué libro me refiero, digamos, un sicario intelectual, ¿no? del sistema, ¿no? Pues hay muchos planes. No sabemos si esos planes se van a ejecutar, porque en este capitalismo agónico, incluso para los que tienen el negocio, no se cumplen exactamente sus planes, porque el sistema está desbordado en todos los terrenos, ¿no? Pero está esa ofensiva. Esa ofensiva tiene, en la zona donde vamos a ir, 3 puntos importantes. Uno aquí atrás, que no lo vamos a ver apenas, que es Los Llanos, Alpedrete. Aquí hay una concejala de Alpedrete, al menos, es una concejala, donde se quieren construir 855 viviendas en una zona inundable. Es un tema que hoy podemos hablar, ¿no? Está lindando por esa parte con la otra zona, que ya lo explicarán más detenidamente, donde se quiere instalar, vamos a llamarla universidad, centro comercial, ¿no? O si queréis invertimos los términos, un centro comercial con la coartada de una universidad. Parque empresarial. Sí, parque empresarial y lo que caiga, ¿no? Lo que caiga de residencia, ¿no? Que eso ya lo van a explicar con más detalle cuando estemos junto a la pradera, dentro del bien de interés cultural de la cerca de Felipe II, de la Gran Cerca, ¿no? Y también un poco más allá, también en el término de San Lorenzo, porque aquí confluyen todos los términos municipales. Alpedrete, Collado, Villalba está ahí, San Lorenzo del Escorial, un poco más para allá el Escorial, y allí Alpedrete, todos confluyendo en una zona, ¿no? Está el SAU 2, que es también su supuesto polígono industrial, que en realidad ese polígono industrial es un polígono comercial, que es lo que siempre hacen, decir que va a haber industria, desarrollo, por supuesto, industria limpia, todo el mundo va a tener industria limpia, ya sabéis, y acaban siendo centros comerciales en un espacio sobresaturado de comercio. No tenéis más que ir a los más antiguos y ver cómo están vacíos. Luego en Villalba tenemos ofensivas, bueno, en Los Molinos hay en marcha un plan general, en Guadarrama también lo van a poner en marcha, hay una concejala de Guadarrama, inmediatamente ahí hay otros intentos de ocupar espacios del territorio, en casi todos los pueblos, en Alpedrete, pero en el Soto del Real también, el Gualo de Matalpino, están lanzando planes. En esos planes hoy están enfocando no solo el suelo no urbanizable común, perdóname que haga una pequeña explicación técnica, aunque no sé qué es el momento. En una de las cientos de reformas de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, lo que era el suelo no urbanizable común, no urbanizable, pasó a ser considerado suelo urbanizable. Como veis, la gramática y la ley son elementos diferentes, ¿no? Ese suelo urbanizable o no urbanizable común, en Madrid, abarca más de 200 millones de hectáreas. Es decir, perdón, 200.000 hectáreas. Es decir, con cálculos de la densidad de los llanos, ese suelo que la Comunidad de Madrid declara urbanizable permitiría que se instalaran en Madrid 10 millones de personas, la población completa de Portugal.
y con densidad de horcasitas permitiría 20 millones de personas, incluyendo viales, polígonos industriales, dotaciones escolares, sanitarias, etc. No penséis que hemos hecho un cálculo fraudulento, esto es así. Entonces, la emergencia de la defensa del territorio es la emergencia de la defensa de las personas y también de la lucha contra un sistema crecentista que nos aboca sostenidamente, eso sí, a un callejón sin salida. A mí me tocaba hacer esta explicación y deciros que esta marcha, aparte de pasárnoslo bien y conocernos y mover un poco el cuerpo, también va en ese sentido de conocer los territorios que quieren destruir. Bueno, yo quería añadir, sí, estoy en Ecologistas en Acción Sierras y soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Un poquito más alto, por favor. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Quería aprovechar para dar un par de ideas también sobre cómo en este tipo de operaciones urbanísticas especulativas aparece en un primer plano la idea de que va a crearse otra universidad privada. Va uno ya perdiendo la cuenta, podría ser la número 15, la número 16 o la número 17 de la Comunidad de Madrid, donde hay, como sabéis, 6 universidades públicas que están siendo estranguladas conscientemente por la Comunidad de Madrid, ¿no? por la vía presupuestaria de no cubrir con las transferencias que les corresponde hacer a las universidades, a las comunidades autónomas para que pueda funcionar el sistema universitario, de tal manera que la situación en la que estamos ahora es que el presupuesto que acaba de aprobar, la previsión de presupuesto que acaba de aprobar la comunidad, no permite ni siquiera pagar los salarios de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? El personal de administración y servicios, los profesores y profesoras de nuestras universidades. Vale. Sí, igual podéis acercaros un poquito también. No voy a extenderme mucho más. La Comunidad de Madrid es una de las más ricas del país en términos de renta per cápita, ya lo sabéis, y también es de las que menos aporta a su sistema universitario público. Tiene más de un 30% de renta per cápita que el promedio y infrafinancia con menos de un 20% del promedio a sus universidades. Al mismo tiempo, se está haciendo, o sea, creo que vale la pena señalarlo porque en la finca de Monesterio el pretexto es otra universidad privada, aunque luego vaya a ser pues todo ese plan urbanístico que acaban de explicar Michael y Fito, y la vía que se sigue en este caso es la que afecta al resto de los servicios públicos, empezando por la sanidad pública, ¿no? Infrafinanciar, degradar el servicio, llevar a parte de la gente al sistema privado, y al final lo que tenemos es la merma del sistema universitario, en este caso en su conjunto, ¿no? Se va hacia ese modelo que en Colombia, por ejemplo, os llaman de universidades de garaje, ¿no? con universidades privadas que tienen de universidad pues más bien el nombre, que no pueden cumplir las tareas también de investigación y de extensión universitaria que son propias del sistema, y al mismo tiempo la degradación de la universidad pública va hundiendo el conjunto. En el límite de eso encontramos, no sé si alguna vez han estado en Ciudad de México, en el límite de eso encontramos pues cierta famosa plaza en Ciudad de México donde se falsifican a gusto del usuario los títulos universitarios. Creo que hay que entender que no se trata solo de, ¿no? Escuchamos muchas veces los humedales de la finca de Monesterio, van a defender las ranas, van a defender los cerdos. No estamos solo defendiendo un espacio natural y a los seres vivos no humanos que viven en ese espacio natural, sino que estamos viendo hacia qué modelo de sociedad queremos ir, ¿no? En tiempos tan duros como los que vienen, mantener servicios públicos universales de calidad es fundamental, y eso es también lo que nos jugamos en bastantes acciones de defensa del territorio.
Vamos a cruzar por el puente y vamos por la calle Santa Emilia. Informativa con dos personas que... Uno, la primera intervención es de María José Calvo, es de la Sociedad Caminera, y va a hablar un poco del yacimiento del monasterio, porque aquí estamos en pleno yacimiento que va hacia ahí. Puedes ver, hay dos restos, creo que son restos superficiales de los únicos que hay de los restos que dicen que es Miacum, pero bueno, dejo a María José que explica un poquito. Pero muy poquito, ¿eh? Muy poco, ¿no? Lo básico. Una pincelada. Buenos días, yo soy María José Calvo y hablo en nombre, bueno, de todos, soy de Camineros del Real. Y bueno, pues como os voy a contar un poco lo que las investigaciones arqueológicas han dado en esta zona. De pura ciencia, o sea, nada más, ¿eh? No es opinión política ni nada por el estilo. Lo que se cree que hay aquí es un yacimiento romano que cubre 12 hectáreas, que va hasta la orilla del río Guadarrama. Para que os hagáis una idea, Segóbriga tiene 13 hectáreas. ¿Cuánto? 13. Sí. Esto ocuparía 12. La entidad de Segóbriga, para que la comparéis con lo que podría haber aquí. En el año 97 se hicieron unas primeras excavaciones y unos sondeos de la mano del especialista y arqueólogo Carlos Caballero, con el objetivo de comprobar, por una línea de tensión que iba a pasar, de comprobar la potencia de lo que podría haber aquí, porque ya en superficie se había encontrado mucho material, sobre todo de época romana. Entonces él estaba intentando determinar si esto era la mansio de Miacum, del itinerario antonino, en lugar de la que se ha creído siempre que era, que no es más que la posada de Collado Mediano, ¿de acuerdo? Que supongo que la conocéis. En estas prospecciones pues se encontró una casa de baños, un molino y una inscripción romana que está en el Museo de la Comunidad de Madrid con el nombre de Vitulino. Se sacó también una habitación calefactada, terra sigilata, como hemos dicho, y eso confirmó la cronología de los restos que habían localizado entre el siglo I y el siglo IV después de Cristo. No tenemos que olvidar que cerca de estos, los cierros de la Asunción, que no son cerros, son cierros de la Asunción, que es una pequeña elevación, se excavó también un yacimiento al realizar la urbanización de las torreras de la Edad del Hierro. Esto se hizo por la empresa de arqueología Luria Arqueología en los años 2010-2011. Y sacaron pues un poblado fechado entre los siglos V y II antes de Cristo, que ellos dieron como de unas 60 hectáreas. Estos trabajos documentaron una serie de viviendas, sobre todo de forma circular, muy características de los castros de esta época, de la Edad del Hierro, y también una serie de almacenes y fosos defensivos. También documentaron que ese yacimiento de la Edad del Hierro se había abandonado y coincide exactamente con la cronología de la invasión romana de esta zona de... Haz un paso para la Dejemos pasar a las licencias favorables al deporte. Bien, pues como os decía, en este cierre de la Asunción estos arqueólogos documentaron un abandono en la época que coincide con la invasión de los romanos y con el establecimiento de los romanos en estas zonas. Y siguiendo con esas mismas investigaciones, localizaron restos de habitación romana en la parte del valle. Esto está en el cerro, pues en la parte del valle, que es lo que se hacía habitualmente. Las poblaciones, una vez que eran conquistadas, abandonaban sus cerros y se ponían en la zona de los valles, más cerca de los cursos de agua, y asimilándose ya a la población romana.
de este yacimiento de la Edad del Bronce y de la parte también de la parte que coincidiría con esos primeros momentos de la República Romana, se han localizado cerámica, varios molinos y un broche con decoración celtibérica, así como una serie de monedas de la ceca de Cástulo. Y ya por último, las últimas investigaciones que tenemos son las de Jesús Rodríguez Morales, que es uno de los grandes expertos de la zona en calzadas romanas, que es uno de los defensores, de los mayores defensores de que este yacimiento sería la posada romana de Miacum del itinerario antonino en lugar de la de Collado Mediano, y él cree que por todos los restos que se han documentado, por la entidad del yacimiento, por esas zonas de baños y toda la parte de restos arqueológicos que se han documentado, cree que esto corresponde mucho más a una mansio grande como sería la de Miacum, en comparación con lo otro, que no es más que una posadita y no tiene ningún tipo de documentación de viviendas alrededor. Así que bueno, pues estos son los resúmenes arqueológicos de lo que tenemos hasta el día de hoy. Y bueno, pues esto le da una entidad a este lugar y a esta parcela, como veis, muy importante. Aquí, en mi opinión personal, si quieren meter una máquina, la primera máquina que metan, el primer sondeo que hagan, va a empezar a salir documentación, va a empezar a salir restos arqueológicos, fragmentos de cerámica, metal, va a salir de todo, porque solo con esto cualquier arqueólogo ya sabe que aquí lo que hay es muy importante. Entonces, bueno, pues esa es lo que os puedo contar. Gracias. De Antonio Escorial, que es biólogo y ha estudiado el tema, va a hablar del impacto ambiental y el valor ambiental de la finca monasterio que queda aquí y el impacto que tendría el proyecto AgroHub Palacio Monasterio. Bueno, pues muchos de vosotros lo conocéis, pero para los que venís de fuera, estamos en el territorio histórico que fue definido en un decreto de 2006 y que abarca unos 100 kilómetros cuadrados y es el territorio histórico acotado por la cerca de Felipe II, que es aquella cerca que va por allí, sigue por allí, sube por las Machotas, sube por la ladera de Abantos, va por Cuelgamuros y vuelve al otro lado de la autopista y cierra por aquí. Unos 100 kilómetros cuadrados, 120 con sus zonas de protección. Esta zona que está muy vigilada de cara al urbanismo, por ejemplo, no hay libertad para poner placas solares, los vecinos no la tienen, sin embargo, se encuentra ambientalmente desprotegida. Ambientalmente desprotegida porque 3 años después, en 2009, que se publicó en febrero de 2010, salió el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama. Ese plan abarca, bueno, pues desde la Sierra de Guadarrama, pero concretamente en esta zona define, en la zona del territorio histórico, define 3 áreas. Llega por aquí una parte que se llama Reserva de Paisaje Protegido, que va por la ladera de Abantos, y llega hasta el Bosque de la Herrería, una zona de transición que es San Lorenzo del Escorial y sus urbanizaciones, y luego una zona que se llama zona de la cerca histórica. No tiene que ver con la delimitación del territorio histórico, que son 100 kilómetros cuadrados, pero que sin embargo son 75 kilómetros cuadrados, o sea, prácticamente las 3/4 partes del territorio histórico. Esa zona, que es esta en la que estamos, a la que pertenece esta parcela, esa zona, el propio Plan de Ordenación de los Recursos Naturales la dejó desprotegida, porque no dictó ninguna prescripción de uso o prohibición de uso, ni ninguna prescripción de conservación acerca de ella. Se lo dejó a ese decreto de fundación del territorio histórico que se hizo en 2006. Es un decreto que no tuvo desarrollo, que tenía la obligación, que tiene la obligación de haber sido desarrollado en un plan especial de protección y que tras 18 años no ha sucedido. Hay incluso una sentencia del Tribunal Constitucional para que esto suceda, pero por lo que sea la Comunidad de Madrid no quiere desarrollarlo. Por lo que sea no, ya sabemos por qué no.
o nos vamos adivinando con lo que va pasando. Y eso es un poco el trasfondo que hay en cuanto al territorio. Por otra parte, esta parcela es una parcela quizás en todo este territorio la más interesante desde el punto de vista de la biodiversidad. Bueno, me ha faltado decir que en estas praderas y en estos estas fresnedas de trasmocho y en esto en monte Mediterráneo que ocupa esta zona desprotegida es la zona de mayor biodiversidad que hay en el entorno, mucho más que en las laderas del monte. Y esta zona y esta parcela dentro de esa zona es probablemente la más interesante. Esta parcela, en el vuelo, bueno, lo podéis ver en muchos vuelos aéreos históricos, pero concretamente en el vuelo de Olistad que hizo la Unión Europea para contabilizar los olivos que habían en España, ese vuelo se ve como la gran cantidad de humedales que hay en esta parcela. Se pueden contar, los hemos contado casi para fortalecer un poco la argumentación. Hay cerca de 30 charcas en esta parcela, en la parcela que se quiere construir este agrohub, con lo cual esta finca se va a perder. Esta finca, por otra parte, es una finca muy interesante desde el punto de vista de la sostenibilidad, puesto que es una finca que trae agua de un tributario del río Guadarrama por aquella punta, y ese agua, y hay una zona húmeda, más húmeda en aquella parte, aquí también hay otra, pero de allí viene agua y hay una serie de regueras que históricamente han drenado el agua de aquella parte de la pradera para que hubiera, digamos, un prado más palatable, porque es una finca ganadera, y hacía que esa parte de la finca fuera mejor para uso ganadero, y además con ese agua, con las regueras de ese agua, se alimentaban las otras charcas que mantenían el agua en verano, bueno, el máximo tiempo posible del agua para charcas para abrevaderos del ganado. Y bueno, esencialmente eso es lo que os quiero transmitir. Todo esto no está bien protegido, lo único que hay sobre este territorio es un IVA, pero las IVAs, pues si no se transforman en zonas especiales de protección de aves, no tienen mucha fuerza para protección ambiental, y bueno, y está dentro del perímetro del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama, aunque sin prescripciones de conservación. Está muy débil. Es lo mismo, porque con la ley esta Omnibus y la declaración de proyectos de interés, de alcance regional, pues desprotegen lo más protegido. Pero bueno, que de entrada, desde hace muchos años, se ha querido desproteger el territorio, este territorio, que lo sepáis. Manuel, la conectividad, los corredores... Ah, sí. Vale, bueno. Vale, una de las cosas que sí que tiene este territorio es que en el plan de corredores ecológicos, que no se ha publicado, pero que está el borrador y lo podéis ver en la web de la Comunidad de Madrid, pues figura esta finca. Voy a sacarme la chuleta porque os voy a leer lo que pone de ella. Y quiero ser textual para... A ver si me pongo las gafas. Sí, está... Michael, mientras tanto, yo quería preguntar exactamente el proyecto AgroHub, ¿qué lugar, dónde? Todo esto es AgroHub, pero la zona urbanizada está al otro lado del Cerro de Oro ahí. Está lindando la zona el cerrillo construida. Ese que se ve ahí, las rocas. Bueno, no lo ves, es como hay una loma detrás de esto. Ahí está bordeando alrededor de la gasolinera, más o menos. 33 hectáreas construidas. Y luego aquí, en teoría, pues es una zona de cultivos, una zona de ganadería.
Pero bueno, ahí hasta en llegar esto... hasta Valla, digamos, este camino... No, es el otro lado, pero va a ser visible, claro. Porque hay edificios de 4 plantas y son 300.000 metros cuadrados edificados. La gracia está en que la parte edificable se queda en el escaparate de la 6. Perdón, hay una pregunta. ¿Podemos preguntar? Sí. Déjame que lea para que veáis lo que hay escrito por la propia Comunidad de Madrid en el plan de corredores. Dice del corredor del oeste que va, bueno, corre a lo largo de toda esta llanura y sigue arriba hasta la Pedriza. Se me ha ido esto, pero... Sí, IVA es una zona importante de aves. Y luego hay muchas protecciones, también el líquido de Guadarrama que va por aquí. Y el suelo no es Sí. urbanizable, protegido. Sí, bueno... Sí, el monte protegido. Bueno, el monte protegido... es que si empezamos a también este corredor, el corredor del oeste, es el tramo de corredor que presenta mayor permeabilidad ecológica en 47 kilómetros. Está hablando de permeabilidad ecológica a lo largo de la A6, que no tiene pasos de fauna. Lo que se debe a la existencia, bueno, lo dice aquí, a la existencia del mejor paso de fauna que tiene lugar aprovechando los puentes de la A6 sobre el río Guadarrama. Además, en la zona hay pequeños humedales y confluyen en el río Guadarrama con los guateles, con lo que es un corredor de gran importancia para una gran variedad de especies. Se trata de un territorio vital para garantizar la conectividad ecológica regional. Debe protegerse y no admite alternativas, por lo que se le ha asignado el máximo nivel de vulnerabilidad. Es un tramo de gran valor estratégico, dice en otra parte, para la conectividad regional, pues es el primer paso permeable para todo tipo de fauna sobre la A6 en 46 kilómetros. Es prioritario conservar la función de corredor del río Guadarrama y de la finca denominada Monesterio en el término municipal de San Lorenzo del Escorial. No existen alternativas. Textual. O sea, es verdad que esto no es una ley, que no han querido publicar después de 14 años el plan de corredores ecológicos, pero es un dato. Tenemos una pregunta, perdona. 3 preguntas, pero muy fáciles. La primera, ¿se sabe de quién es la propiedad de estas fincas? La segunda... Sí, hay un señor que se llama Trinitario Casanova. Es un murciano que tiene una empresa que se llama Baraca, que es de compra-venta de fincas y de casas. Compró y vendió la casa, el edificio España en Madrid en el mismo día. Y este señor es el dueño de esto ahora. Y quiere venderlo a la supuesta universidad por 66 millones de euros. Aquí estamos hablando de un pelotazo en toda regla. Pues nada, vamos a seguir andando hasta el mismo palacio. Luego, bueno, yo creo que no... Bueno, luego vamos a empezar aquí. Primero este palacio. Este palacio es un palacio que fue casa fortaleza, construida en 1503. Luego fue comprada por Felipe II en 1597 y hizo reformas. Hizo unas reformas para utilizarlo como pabellón de caza, más o menos. Y luego, bajo el reinado de Felipe III, se hizo el edificio tal cual. Le hizo una remodelación total en el estilo herreriano. Y esto es una preciosidad. Y nosotros y otros grupos que están aquí, que han luchado con nosotros desde hace muchos años, como la Social Caminera, hemos estado aquí en varias marchas reivindicativas entre el año 2005 y el 2016. Y a finales del 2016, la Comunidad de Madrid por fin obligaron a consolidar las ruinas de este palacio, porque estaba literalmente cayéndose.
los muros. Y eso es lo que quieren los especuladores. No quieren patrimonio histórico, es un estorbo al desarrollo o a la especulación. Entonces esto fue pues, uno de los motivos. Otro motivo de las marchas reivindicativas que hicimos en esa época fue los planes generales de San Lorenzo. En 2005 ellos proponían el avance del Plan General de Ordenación Urbanística, un nuevo pueblo, un nuevo núcleo con 7.500 casas. Esto al final lo retiraron. Hicieron otro avance en el 2009 que fue más brutal todavía. Reclasificado todo el suelo entre la A6, el río de Guadarrama, unos 300 hectáreas, como urbanizable. Y eso es evidente. Aquí tenemos una presión especulativa absolutamente brutal. Y hemos vuelto a lo mismo, porque lo que quieren hacer es abrir el melón de construir en toda esta zona. Esta zona, como ha dicho Manuel, tiene gran valor ambiental y paisajístico. Como ha comentado él, no podemos poner placas solares en mi casa, yo no puedo, pero quieren poner un complejo, un parque empresarial, lo que quieres llamarlo, justo al lado de la cerca, al lado del Palacio de Monasterio y con visuales del monasterio, el Real Monasterio, que tiene ahora mismo el 2 de noviembre, es el 40 aniversario de Patrimonio Mundial del Escorial y Real Sitio. Ahora os dejo con Susana Moreno de Entorno Escorial, que es arquitecta y va a hablar del tema urbanístico. Pues muy bien, encantada, muchas gracias Michael. Tengo aquí unas notas. Bueno, en primer lugar, donde estamos, ¿no? Tratar de ubicarnos. Cuando veníamos caminando por esta colada, que es la colada de Villalba, es una vía pecuaria, ya veíamos, si mirábamos a la derecha, más allá del promontorio, que era el Cerro del Oro, hemos atisbado algunos coches, ¿no? Con lo cual sí que veíamos dónde está la línea, el límite por el que atraviesa la A6. La A6 atraviesa un poco, se introduce en los terrenos de la cerca histórica, porque una pequeña parte de la cerca histórica queda al otro lado, que ya nos ha hablado Manuel de que es un coto redondo, un coto cerrado, que está constituido por 5 grandes fincas históricas que compra Felipe II. Es decir, nosotros estamos en una de esas fincas, que es la finca Monasterio. Esta gran finca está unida por el Camino Real con Campillo, que es la otra finca que llega justo hasta la carretera la 600, la M600, que va a San Lorenzo, y luego ya ha comentado que sube por Abantos y da toda la vuelta, abarcando la tercera finca, que es la Fresneda, es que ya está en la zona de Monte Bajo, ¿no? Ya término del Escorial. También el propio Escorial es la cuarta finca, y la quinta es el bosque de Abantos. Todo ese territorio que anexiona Felipe II tras la construcción e incluso antes del monasterio a la propiedad real es algo que hemos heredado desde el siglo XVI. Con lo cual, obviamente, que ese legado debemos transmitirlo a las futuras generaciones. Eso sería una intervención sostenible, además en línea de lo que detectó en ese momento Felipe II, que fue un coto cerrado con un carácter cinegético de alto valor, a la vez que lo que se llamó una naturaleza humanizada o urbanizada, que decía Luis Cervera Vera, pero que no era construcción, sino que esa naturaleza urbanizada era una naturaleza de plantación, de jardines, que era explotada por los monjes jerónimos en lo que se llamó el señorío de Abadalengo. Es decir, que por un lado los jerónimos lo explotan, y por eso nos encontramos en Monasterio, en Campillo, en Fresneda, el mismo esquema donde hay alojamiento tanto para los monjes como para la realeza, en esos lugares como de descanso para la caza, de solaz, de esparcimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ahora un poco hablando de la finca Monasterio, que son 300 hectáreas, a su vez está constituida por varias fincas catastrales.
Entonces estamos en una de ellas, que es donde se plantea el proyecto, que como hemos dicho llega hasta la A6, estamos en ella, y parte de ese proyecto sería el propio monasterio, que se llama 2.0 o algo así. Entonces, yo voy a hablar primero de la protección que tiene este territorio desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, y luego voy a describir brevemente el proyecto. Entonces, desde el punto de vista patrimonial, urbanístico, en San Lorenzo del Escorial tenemos unas normas subsidiarias y un catálogo de bienes protegidos que datan de 1999. En ese planeamiento, esta zona, que la finca rústica sobre la que se pretende hacer el proyecto es la mitad de la superficie de la finca histórica de Monasterio, o sea, son 142 hectáreas, bueno, pues está calificada como suelo no urbanizable protegido, como decía Fito, en cuatro distintas figuras. Por un lado es una reserva ganadera, como veis que hay por aquí vacas y es un terreno claramente de vocación ganadera, no agrícola. Luego, también tiene una protección de vistas del entorno, o sea, de vistas hacia el monasterio, que sabéis que la finca sube un poquito, tiene un pequeño desnivel hacia arriba, y ya íbamos viendo, según caminábamos, abantos, machotas, hemos visto emerger un poco la cruz del Valle de Cuelgamuros, se llega a ver entonces en fila las visuales, y como siempre ocurre, cuando un punto ve el otro, pues el otro ve el primero. Es decir, que también lo que se construiría aquí, que tiene una superficie equivalente a todo el área protegida en torno al monasterio, casco histórico, colonias históricas, o sea, es una mini ciudad tecnológica, vamos a llamarle, este agrohub, que luego hablaré. Entonces también tenemos aquí una protección por el tema de vías pecuarias, puesto que lo atraviesa este camino histórico, y luego también en esa parte de ahí hay una protección de valor ecológico y paisajístico. Esto, normas subsidiarias. Y dentro del catálogo pues tenemos la Puerta de las Bellotas, que es una puerta muy bonita, que la veis siempre se ve desde la autopista, cuando nos salimos hacia Villalba, una puerta muy muy bonita que hay allí. Esa es la Puerta de las Bellotas, la propia cerca histórica, también es un bien, todos protegidos con la figura protección estructural, que es la mayor, y luego la finca de Monasterio. Eso son normas subsidiarias. Luego tenemos, y su catálogo. Luego tenemos, ya ha comentado Manuel, el PORN, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Guadarrama. El PORN es una figura que es protectora, pero lo que hace el PORN es que en esta zona, ya lo ha dicho Manuel, lo clasifica como cerca histórica, con una delimitación que es ligeramente distinta de la cerca histórica real y su entorno, pero que eso es lo de menos, porque a lo que nos remite es a el Real Decreto en el que se declara bien de interés cultural todo el ámbito que está dentro del coto cerrado de la cerca, que son esos 100 kilómetros cuadrados que decía Manuel, y que está perfectamente descrito en toda su historia, desde los yacimientos previos que se reconoce que están aquí y que no forman parte de la historia de Felipe II, pero se incorporan obviamente, y todos los elementos, regatas, puentes, todo tipo de construcciones que están dispersas por todo el territorio. La cerca, el territorio incluido en ella y todas estas construcciones son este territorio histórico que hoy debería de ser paisaje cultural. Lo que pasa es que no existía esa figura entonces. Entonces, respecto al Real Decreto, lo que hemos ido repasando un poco es en qué sentido, a la mirada del Real Decreto, este proyecto podría atentar y yo he puesto aquí una serie de problemas graves, ¿no?, que ya hemos visto. Lo primero, he dicho que la finca histórica es una unidad, la finca histórica de Monasterio es una unidad por la que atraviesa el río que da nombre a este valle, el río Guadarrama.
O sea, es un lugar de absoluta prioridad desde el punto de vista de la naturaleza, la ecología y la biodiversidad. Bueno, lo primero que se hace este proyecto es que fragmenta esa unidad histórica que hemos heredado desde el 16, dividiéndola en dos. En este momento, al ser los usos ganaderos a ambos lados, no somos conscientes de esa fragmentación. Por la dimensión que tiene, que también lo indica el Real Decreto, requeriría un planeamiento especial, porque la superficie es enorme. 150 hectáreas es muy, muy relevante. Fijaos que la construcción de esta pequeña ciudad requiere 6.500 empleados durante 8 años en 3 fases de 3 más 3 más el resto, ¿no? Más 2. Luego, sería un daño irremediable al yacimiento, porque es verdad que una operación de esta envergadura obviamente que tiene que tener unas prospecciones arqueológicas previamente, pero solamente hay dos opciones: o bien se para y se abandona el proyecto, que es una opción, o bien hay que buscar componendas, pero claro, si estamos hablando de un posible miacum, ese propio miacum necesita un entorno, aunque no cayera exactamente donde se pretende instalar el hub, ¿no? Aunque estuviera en otra parte, y es igualmente. Es, por supuesto, un atentado contra la unidad paisajística y el modelo urbano, porque el planteamiento de este coto cerrado es que solamente en torno al monasterio se debe de concentrar toda la población, toda la construcción, y así es. De esa forma no hay otros elementos en competencia. Esa competencia paisajística se puede observar cuando venimos por el Camino de Madrid, el viejo Camino de Madrid, ¿no? Carretera de Galapagar, desde las múltiples perspectivas que tiene el monasterio y que son muy fastidiadas. Recuerdo lo del teatro, por ejemplo, que nos lo tapa siempre, el teatro que se ha colocado, el teatro de ópera. Bueno, ese es un tema fundamental, esa ruptura interfiere y compite con las visuales. Bueno, eso es una como primera mirada que hemos hecho. Y luego decir que incluso el patrimonio mundial, la declaración de patrimonio mundial que estamos celebrando, que habla de Monasterio del Real y el sitio en el que se encuentra, ese patrimonio mundial, cuando se declara, se limita a un ámbito muy pequeño, pero siempre dice el sitio. Y siempre hay una gran discusión sobre cuál es el sitio. Pero en el momento en el que se declara bien de interés cultural todo el territorio histórico, en 2014 la propia UNESCO entiende que tanto el FORL como la declaración de bien de interés cultural sería el sitio. O sea, basta leer ese documento para entenderlo. Entonces, bueno, AgroHub. Primero, aprovecha esa figura de alcance regional que está en esta ley de 11/2022, que es para la reactivación de la economía y de la modernización de la administración. Bueno, el proyecto de alcance regional tiene como 5 o 6 opciones. Este proyecto, que son 300.000 metros cuadrados, que se dividen en 3 grandes bloques, que ahora voy a explicar, este proyecto pretende indicar que es bueno para la última de las valores, la mejora medioambiental, que es bueno para la creación de empleo y riqueza, y es bueno para la generación de actividad económica, producción, comercialización, etcétera, de bienes y servicios. Ese sería un poco el alcance regional que tiene que aterrizar en un territorio histórico. Luego, el AgroHub se divide en 3 grandes partes, que se alinean, como ha comentado Michael, con la autopista. Entonces hay una como primera plataforma lineal que está constituida por varios edificios de 4 alturas con sótano, en la que se concentra la mayor parte de la edificabilidad, como el 46%, o sea, 150.000 metros cuadrados, y ahí se van a ubicar las empresas, dentro del planteamiento de universidad-empresa, o centro de investigación ligado a la empresa, que son las 8 candidatas que figuran en el proyecto, son del sector de los fertilizantes, nitrógeno, fosfato, no sé qué más. 8 internacionales. Luego, eso es una plataforma por debajo de la cual, que también es una aberración, 5 metros por debajo,
5 metros son, pues nada, 2 plantas de un edificio de 2 plantas. Bueno, pues que es algo muy violento para el territorio y más para una zona inundable. Como nos ha explicado Manuel, que había humedales. Bueno, pues esa zona inferior estaría ocupada por aulas, pequeñas naves, donde se ubicaría la parte universitaria, que se refiere a una sola titulación, que todavía no está aprobada, que es agronomía o agrónomos. Es decir, que podemos pensar que como mucho haya 50 alumnos en primero, o como mucho 100 en primero, 200. Pero vamos, proporcionalmente esta parte es el 34% de la edificabilidad. O sea, 46, 34, y luego se dispersa, digamos, más hacia la zona donde estamos, hacia allá, se dispersa en lo que se ha llamado hub. El primero es hub de innovación. El segundo es AgroHub, el AgroHub es la parte universitaria, la mini universidad, y el tercero ya es una serie de instalaciones un poco más abiertas a la sociedad. De manera que se llaman Hub Innovación, el parque empresarial arrendado a empresas del sector fertilizantes con un centro de convenciones, un centro de congresos, por supuesto aparcamiento, bla, bla, bla. Y luego el AgroLab, que es un centro de investigación y talleres, y finalmente el AgroHub social. Bueno, pues eso es el resumen. Eulalia. Sí. Pues tienes que gritar, si no te van a mandar. Voy a hablar muy fuerte para que se me oiga. Soy de la Sociedad Caminera del Real del Manzanares, que nadie lo ha dicho bien, ¿vale? Entonces, con perdón, mejorando lo presente, y por supuesto que desde el minuto 1, desde hace muchos años, hemos estado apoyando cualquier movilización que esté en contra de este atentado al patrimonio histórico, al patrimonio natural, y que seguiremos arrimando el hombro. Simplemente también queríamos decir, bueno, como Sociedad Caminera, defendemos los caminos históricos y los caminos públicos para que los ciudadanos los podamos utilizar, como hemos hecho a lo largo de toda la historia, prehistoria incluida, y porque son las vías de comunicación de las personas, sin necesidad de vehículos. Entonces estamos muy convencidos de la importancia de defender los caminos públicos que normalmente están siendo atacados por entidades privadas y empresas y por la misma Comunidad de Madrid. Y también, por adelantar algo también, o bueno, mirar un poquito para atrás, llevamos ya tiempo aterrorizados y muy preocupados porque se lleva tiempo hablando del desdoblamiento de la 600, de la carretera 600, que es la que une ya Guadarrama con Navalcarnero. Entonces, ese desdoblamiento, además de que es un atentado al patrimonio, a la ecología, a la naturaleza, está pensado en parte para meter aquí ese centro comercial de expedición de títulos universitarios y esa urbanización que recordemos que es como, estamos hablando de 330 hectáreas, es decir, como 330 Bernabéus, y sabemos esa verruga galáctica lo que es en el entorno de la ciudad de Madrid. O sea que seguiremos luchando y agradecemos muchísimo a Entorno Escorial que haya tenido la iniciativa y que haya contado con nosotros, y por supuesto a la presencia de todos vosotros. Muchas gracias. Si queréis información sobre este proyecto, en el blog de Entorno Escorial hay el folleto de la marcha, ¿vale? Pues podéis encontrar esto ahí. Y luego vamos a seguir sacando cosas con todas las asociaciones que están en este tema. Pues nada, muchas gracias y disfrutar del resto del camino. No!